Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición, la número 19 de este seminario asignado por la cuarentena, y quizás no sea por azar que estos tramos finales del seminario tengan como tema los finales de análisis. La pregunta por los finales de análisis que se están realizando en forma remota. Si al principio de esto que se llama cuarentena o aislamiento social, que obligó a interrumpir los encuentros llamados presenciales, yo prefiero llamarlos de otra manera, bajo el mismo techo, porque vemos que la presencia del analista no se reduce a estar bajo el mismo techo los dos cuerpos. Si al principio de este tiempo de aislamiento social, producto de la pandemia, nos preguntamos por si continuar o no y en qué condiciones los análisis en curso en forma remota, e incluso si tuvimos que, por lo menos en mi caso, modificar el modo en que había pensado hasta entonces que los comienzos de análisis debían realizarse en presencia real, bajo el mismo techo, pero luego podían continuar de forma remota. Sin duda que han comenzado prácticas que podrían llamarse analíticas en forma remota, y nos estamos preguntando, entre quienes estamos sosteniendo estas prácticas, ¿qué hay de la entrada en análisis cuando se produce esta en forma remota? Indudablemente surge ahora una nueva pregunta, después de por lo menos en Buenos Aires. Yo estoy grabando esto en Buenos Aires el 27 de septiembre, estamos a más de 6 meses de comenzada la pandemia en esta localidad. Nos preguntamos con otros qué pasará en caso de que esto subsista, de que esta práctica deba continuarse de una manera en principio indefinida, es decir, que lo que otrora era encontrarnos en el consultorio con determinada regularidad sea algo que ya no vaya a ocurrir. Seguramente no pasará esto, pero la pregunta no deja de tener su lugar y su interés. Y si ocurriera, habría entonces posibilidad de sostener análisis de punta a punta, digamos, de da capo a fine, sin encontrarse cuerpo a cuerpo bajo el mismo techo. Y la pregunta que surge hoy, o que nos surge hoy, es ¿qué de los finales de análisis cuando estos se realizan en forma remota? ¿Habrá fin de análisis? ¿Habrá liquidación de la transferencia? ¿O se disolverán? ¿Se disolverá la transferencia como ocurrió con ese primer análisis a distancia del que tenemos testimonio, que son testimonios son las cartas que intercambiaron Alejandra Pizarnik y Leon Ostrov? En ese caso el análisis no continuó, la transferencia se diluyó. ¿Siempre ocurrirá así o podrá haber una finalización? Bien, hemos trabajado en la emisión pasada dos dimensiones de la presencia del analista. La dimensión imaginaria, cuando ubicamos la máscara y la persona que anima, ¿no?, con su voz a esa máscara, como el lugar en la transferencia desde el cual es recibida la palabra del analista. Esto en la dirección de la cura, tal como lo plantea Lacan. Lo que el analista diga será escuchado como proveniente de la persona que la transferencia supone que es, ¿no?, sirviéndose de la ambigüedad del error sobre la persona, error de persona, o la falsa vía freudiana. En el seminario 11 habíamos ubicado cómo Lacan toma una dimensión simbólica de la presencia, que es el testigo de la pérdida del campo freudiano cuando se cierra el inconsciente, es decir, aquel que puede producir la interpretación. Es decir, estamos en la dimensión más simbólica de la presencia del analista. Pero también surge la pregunta por la dimensión real de la presencia, y es a lo que voy a tratar de referirme,
fundamentalmente para abrir los canales por los cuales podemos navegar esta temática. Claro, cuando hablamos de presencia real hablamos del cuerpo del analista, y es esto que justamente Lacan había planteado respecto de las entrevistas preliminares, que era un tiempo de confrontación de los cuerpos, ¿no? Porque no se sabe qué cuerpo goza. Cada vez que hay un cuerpo gozante está supuesto otro cuerpo que goza. Y dice Lacan que cuando se instala la transferencia ya no es ocasión de la confrontación de los cuerpos. En eso nos habíamos sostenido, yo me había sostenido, para ubicar que la entrada en análisis puede entonces producir, al cesar la confrontación de los cuerpos, que el análisis pueda seguir en forma remota. Ahora, ¿cómo tematiza Lacan el cuerpo? Tenemos el cuerpo imaginario, del que siempre ha hablado, el cuerpo redondo, el cuerpo con el que se piensa en redondo, el cuerpo simbólico, que es el cuerpo de la lengua. Estoy en el seminario 24 y cuando me dice el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, esto es la lengua todo junto, y el cuerpo real, que no se sabe cómo sale. Ahí hay una cuestión del no saber respecto de ese cuerpo real. Lacan habla del cuerpo del analista. Bueno, yo he encontrado que hay quienes sostienen que sí, no encontré las referencias, ni siquiera donde dicen que están esas referencias, pero lo que sí encontré, sí podemos afirmar que Lacan habló de el analista en cuerpo, término que utiliza en el seminario 19 y que muy probablemente sea el que dio lugar a que más adelante, el seminario siguiente, se llame encore, que es, encore es todavía más, un poco más, y que es homofónico con encore, en cuerpo, y también con encore en corazón. ¿Por qué digo el corazón? Porque la ocasión en la que el analista queda ubicado en el centro, en el corazón de la transferencia y en calidad de objeto, es decir, lo que podemos decir el fantasma de transferencia, donde el analista está en lugar de objeto, es lo que plantea Freud en la conferencia sobre la transferencia, una conferencia de los años 15, ¿no? Las conferencias del año 15-16. En esa conferencia sobre la transferencia, Freud dice que el analista queda ubicado en el corazón de la neurosis de transferencia, en calidad de objetos. De ahí de donde podemos leer que Lacan va a plantear que el analista va al lugar del semblante de objeto. Cuando dice que el analista en cuerpo es el que coloca el objeto va en el lugar del semblante, lo que está diciendo, a mi entender, es que el cuerpo del analista es ese semblante de objeto. Luego voy a ir un poco más detalladamente a la cuestión de el objeto en su condición de real. Bien, entonces, la pregunta acerca de los finales de análisis en forma remota tiene su sentido si consideramos qué tipo de presencia del cuerpo del analista es la que se juega en el final del análisis. Como yo no soy estrictamente lacaniano, quiero decir, a mí me resulta llamativo que quienes hablen de que se llaman post-lacanianos, el análisis post-lacaniano. Bueno, allá ellos, en mi caso yo no alcanzo la dimensión de Lacan cuando él decía que cada vez que hacía una pregunta tenía sus respuestas. No es mi caso, yo en ese sentido me puedo definir como infralacaniano. Yo todavía tengo preguntas para las cuales no tengo respuestas. Y buena parte de la razón por la cual estamos en esta práctica, en la que están quienes me están escuchando y quienes participan de los foros están involucrados en la misma, me parece que estamos en la misma situación, ¿no? Estamos con muchas preguntas para las cuales todavía no tenemos respuesta. Tampoco sabemos si las tendremos. Pero es verdad que hay análisis que si comienzan en forma remota
transcurren sin que el analizante tenga del analista ciertas ideas de su cuerpo, por ejemplo. Cómo abre la puerta del consultorio. Cuando termina la sesión, la cierra, la abre, la cierra, o quién abre, quién cierra la puerta de la salida. ¿Cómo saluda? ¿No? Supongamos que salude con la mano. ¿La da firme? ¿La da suave? ¿Suda la mano? ¿Hace entrar, digamos, con el gesto de entrar, o simplemente es un saludo formal? ¿Es alto, es bajo, es gordo, es flaco? ¿Cómo camina? ¿Transpira? ¿Suda? ¿Tiene olor? ¿Usa perfume? ¿Desodorante y desodorante de ambiente? No sé, todas estas cuestiones que hacen al cuerpo de la persona del analista y a su modo de poner ese cuerpo a trabajar en la sesión. Por el lado del analizante también hay cosas que en los análisis remotos se pierden, ciertos tics, ciertos movimientos, ciertas vacilaciones, ciertas lo que se llama actos sintomáticos, no están presentes. Podríamos decir que entonces eso sería una falencia respecto de la práctica del análisis. Es decir, todas esas particularidades del cuerpo real de la persona del analista, ¿no?, que no están en acto en el análisis que se puede llamar así remoto. Sin embargo, para mi sorpresa, encuentro el comentario sobre un testimonio de fin de análisis, o sea, no es el testimonio, es el relato sobre un testimonio, donde quien había terminado el análisis, analista ella, en una ocasión de una fiesta de su escuela, en el momento donde, en un baile, en una fiesta de la escuela, ve a quien fuera su analista bailar y tiene esta ocurrencia. Ah, entonces es al que le hablé durante tantos años, tiene un cuerpo. Me llamó mucho la atención de ese comentario, porque como se ve, todas estas particularidades, transpira, no transpira, cómo da la mano, cómo saluda, cómo abre la puerta, así, todas las excrescencias, por así decir, del cuerpo, parece que para esa analizante habían pasado totalmente desapercibidas durante el análisis. El analista toma cuerpo al final del análisis. Sabemos que cuando Lacan hablaba al principio de su enseñanza de que el analista debía hacerse el muerto, se entiende que no se trataba de morir, sino de ese lugar en el juego del bridge, de dejar pasar su movida, no hacer su movida. La contrapartida no es hacerse el vivo. Quiero decir que el goce del cuerpo vivo del analista no es exactamente lo contrario que hacerse el muerto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Freud sitúa en Dinámica de la Transferencia, creo que era ahí, que cuando se silencian las asociaciones, si el analista pregunta, el analizante dirá invariablemente, dice Freud, que tiene una representación ligada a la persona del analista. Y eso es lo que Lacan retoma para decir, bueno, ese es el cielo del inconsciente. Bien. También leí, para mi sorpresa, un analista que ficciona esa situación diciendo, cuando Freud tose, el analizante se calla. Y entonces Freud pregunta qué está pensando, y cuando el analizante le dice que estaba pensando sobre él mismo, sobre el analista, entonces eso reconduce al analizante al trabajo con el significante. Bueno, pero es curioso porque primero que no es lo que Freud plantea ni cómo lo lee Lacan, ¿no? Lacan dice cuando el analizante está a punto de decir una palabra plena para tomar el modo en que hablaba Lacan en ese tiempo, es ahí donde el inconsciente se cierra. No es que el analista haga algo, manifieste que tiene un cuerpo para que se cierre el inconsciente. Al contrario, el cuerpo del analista aparece como asociación en el momento en que el inconsciente se cierra y se vuelve a abrir con una asociación de esa naturaleza. Yo entiendo que lo que cuenta respecto
del cuerpo del analista en tanto cuerpo que goza, ¿no? Tanto cuerpo que goza, no es el cuerpo que goza de la vida, el goce del cuerpo de la vida. Es decir, cuando el analista respira, ¿no? Cuando el analista tose, cuando el analista se mueve en el sillón, ¿no? Todos sabemos, hemos tenido experiencia de haber transitado análisis como analizantes, en donde la presencia del cuerpo de la persona del analista produce los ruidos del goce, digamos así. Los lirios del campo no tejen ni hilan, es decir, son silenciosos en su goce, pero hay algo del goce de la vida, del goce del cuerpo, es decir, de un cuerpo vivo, que se manifiesta de variadas maneras. Pero esa no es la presencia del analista como resistencia, ¿no? que genera la resistencia. Lo que aparece en el momento de cierre del inconsciente, a mi modo de entender, es cuando aparece la presencia del analista en relación al goce del fantasma de transferencia, no de la vida del cuerpo del analista, de la persona. Así lo leo también en un artículo sobre el cuerpo del analista de Gustavo Cereseski, donde él cuenta una situación muy ilustrativa a este respecto. Él cuenta que en un momento tuvo que visitar a un cardiólogo que le indica como práctica de diagnóstico la utilización de ese instrumento que se llama Holter. Es un instrumento que se coloca en el brazo para medir la presión y cada tantos segundos o minutos, según como esté programado, se infla el globo que comprime la arteria para proceder a la toma de la presión, haciendo un ruido característico. Entonces lo que él cuenta es que estaba preocupado por qué iba a pasar con ese ruido que provenía de donde estaba el cuerpo, del sitio de donde estaba el cuerpo de la persona del analista, qué impacto iba a tener ese ruido sobre sus analizantes. Y lo que comprueba y relata, testimonia, y agradezco ese testimonio, es que sus pacientes no hacían referencia a ese ruido, incluso algunos hasta elevaban el tono de voz en el momento en que el aparato hacía ruido. Bueno, hay otras referencias en el artículo respecto de justamente un analizante en el cual eso sí tuvo una incidencia, pero en ese analizante, en esa transferencia en particular. Me parece que esta distinción la tenemos que tener muy en claro, porque no es cualquier movimiento del cuerpo del analista el que induce a la resistencia, o induce a lo que vamos a ver ahora, a lo que es en ausencia, a lo que es en presencia y no en ausencia. Para esto vamos a ver un pequeño rodeo, por algo que ya hemos mencionado en alguna oportunidad, que es la forma en la cual las iglesias cristianas consideran la presencia del cuerpo de Cristo en el sacrificio de la misa. La misa cristiana es presidida por un sacerdote que ofrece el sacrificio de Jesús bajo la forma de la hostia y el vino, que son, sí, pero yo sí que son el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús en la última cena, lo recordamos, dice que el pan será su cuerpo y que el vino será su sangre. El Concilio de Trento, que duró unos cuantos años en el siglo XVI, llamado también Contrarreforma, se opone a la reforma luterana porque para el protestantismo la hostia es un símbolo del cuerpo de Cristo y el vino es un símbolo de la sangre de Cristo. Para la Iglesia de Roma, en cambio, la hostia es el cuerpo de Cristo y la sangre el vino es la sangre de Cristo. Es lo que llaman la transubstanciación. Es decir, que lo que se ofrece en sacrificio no es un símbolo, sino es el cuerpo y la sangre real, ambas de Cristo, el cuerpo real y la sangre real. Cuando nosotros hablamos del objeto A en su dimensión real, no estamos hablando de ninguna transubstanciación, se trata de otra cosa. A mi entender,
cuando Lacan dice que el analista en cuerpo coloca el objeto A en el lugar del semblante del discurso del analista, lo que yo entiendo es que Lacan ubica al cuerpo del analista como semblante de objeto. ¿Y ese objeto qué es? Es ese objeto al que Lacan define como falta. Es decir, el objeto en su dimensión estrictamente en intención, como formalización lógica, es un objeto falta. Es decir, ubica la falta de qué, la falta de relación entre saber y verdad, la falta de relación sexual entre el sujeto y el otro, ubica la falta como objeto. No es que el objeto falta, sino que ubica la falta como objeto. Y las formas extensionales del objeto, lo que conocemos como el objeto oral, o el objeto anal, incluso el objeto fálico, las formas extensionales, es decir, las que tienen atributos, son las especies del objeto. En la Eucaristía, que es de donde yo entiendo que Lacan toma este término especies del objeto, en la Eucaristía, para la Iglesia de Roma, el pan es el cuerpo de Cristo. Las especies del objeto son la consistencia, el sabor y el olor del pan. El vino es la sangre de Cristo. Las especies de este objeto, que es el aroma y el gusto del vino, ¿no? Eso es la forma extensional del objeto. Esta duplicación de la cualidad del objeto, el objeto como fórmula lógica y sus formas extensionales, es decir, las que tienen atributos, la podemos encontrar en un grafo de la clase 23 del Seminario de la Angustia, donde tenemos escrito A como objeto y además tenemos escrito oral, anal, fálico. Bien. Entonces, el analista en cuerpo coloca el objeto en el lugar del semblante. Ese es, a mi modo de entender, el cuerpo del analista en sesión. Pues bien, entonces, ante la pregunta por los finales de análisis, ¿pueden ocurrir en forma remota o es necesario encontrarse con algo del cuerpo del analista, de una operación sobre ese cuerpo del analista en vivo, como se dice, cuerpo a cuerpo? Es decir, ¿es necesario al final del análisis una nueva confrontación de los cuerpos? Esta es una pregunta que indudablemente dejo abierta, como decía antes, no tengo la respuesta, me parece que todavía no la tenemos, hasta que tengamos analistas que digan que han conducido un análisis hasta el fin en forma remota. Pero voy a dar la pista, que no es una pista, es una pista para mí, de por dónde lo voy pensando, no digo que sea la pista para otros, que es la pregunta que se formula Lacan en la última sesión del Seminario 11, año 64, acerca de cómo vive la pulsión aquel que ha atravesado su fantasma fundamental. Es decir, aquel que ha llevado el análisis hasta su fin, o a quien ha sido llevado en su análisis hasta su fin, es decir, aquel que ha podido reconducir en función del deseo del analista la relación entre la demanda y la pulsión, cómo vive la pulsión cuando no está enmascarada por el fantasma. Es decir, ese goce que es irreductible a la interpretación y que es por otra parte el nombre con el que Lacan llama al analista como lo irreductible del goce, lo ininterpretable del goce en la transferencia. Bien. ¿Por qué la pregunta? Porque cuando Freud plantea que nadie puede ser vencido en ausencia o en efigie, no está planteando que la fantasmagoría del analizante se encarna en las figuras como hacía Pinel, que vestía a los miembros del equipo terapéutico con los ropajes de los fantasmas del paciente, ni el analista se encarna eso poniéndose una máscara, sino que la máscara es supuesta.
la pregunta es, ¿qué es lo que hay que vencer y que no puede ser vencido en ausencia de una efigie? Y es, siguiendo este momento del seminario de Lacan, es la separación de la demanda de la pulsión, por cuanto la demanda dirigida al ideal, al analista colocado en el lugar del ideal, promueve y permite todo lo que es del orden de la interpretación. Pero el análisis, conducido por el analista, por el deseo del analista, lo que intenta es separar de la manera mayor posible el ideal del objeto. Que estos son los términos que Freud junta en la constitución de la masa. ¿Se acuerdan? En la constitución de la masa, los distintos yoes se identifican entre sí porque han puesto en común un objeto en el lugar del ideal. El análisis va en dirección contraria a la formación de masa. Consiste en separar el ideal del objeto, es decir, reconducir ese objeto al goce mudo de la pulsión, que es lo que está por fuera de la demanda en la transferencia. Es decir, cuando Lacan dice, la transferencia separa la demanda de la pulsión, entiendo que dice que la demanda, que es demanda de amor dirigida al analista en el lugar del ideal, separa, es decir, no permite formar una demanda en ese sentido del goce en juego de la pulsión. Lo que los postfreudianos en la contratransferencia tomaban como caballito de batalla de la interpretación. Lo que usted me quiere es, y ahí aparecían los objetos pulsionales, extensionales en juego. Usted me quiere, y ahí venía el verbo de la pulsión, me quiere coger, me quiere cagar, me quiere chupar, es decir, todo eso que en la sesión debiera estar por fuera. En la sesión, como dice Jean Larouche, no se come, no se caga, no se coge, es decir, esos objetos están fuera de juego. Bien, pero entonces, si la pregunta es ¿cómo vive aquel que atravesó su fantasma fundamental, la pulsión, es decir, ese goce de la pulsión ininterpretable? ¿Quién puede dar cuenta de eso? Si pudiera ser el analista el que pudiera dar cuenta de eso, Lacan no hubiera inventado el pase. Porque el pase, inventado por Lacan 3 años después del seminario 11, justamente tenía como interés teórico para Lacan que alguien pudiera dar cuenta de qué ocurría en el pasaje de analizante a analista, es decir, en aquello que ningún analista podría decir de su analizante, porque ya no hay analista ahí para decirlo. Es decir, ya no hay ni analista ni cuerpo del analista. Esto es lo que hemos trabajado tantas veces en Trilce, el artículo de Guy Legoffé sobre la depuesta del analista, que se sostiene sobre el libro de Kantorovich, a su vez, ¿no? El doble cuerpo del rey. Es decir, que hay algo del cuerpo del analista que en el fin de análisis ha caído. Bueno, estas son los mojones del camino sinuoso por el que estoy transitando en este momento, y me parece que somos muchos los que estamos transitando respecto de qué pasa con la presencia real del cuerpo del analista en los análisis remotos, y que nos permite volver sobre los fundamentos mismos de lo que consideramos nosotros, leyendo a Lacan, que es la presencia real del cuerpo del analista. Hasta aquí lo que tenía hoy para poner en consideración para los foros siguientes, y entonces les adelanto que la próxima emisión del seminario, que será la última grabada, porque luego va a haber una reunión final en vivo, la próxima emisión va a ser sobre un tema conexo al de la presencia real del analista, que es neutralidad y abstinencia. Bueno, hasta entonces.